Bienvenidos a este Círculo Libre. República Libre es una iniciativa política. Nosotros somos un movimiento político con el fin de hacer República Dominicana un país más libre, social, económica y políticamente. Nuestros principios son la libertad de expresión, la libertad de culto y pensamiento, la libertad de prensa, libertad de armarse, libertad de poseer y libertad de comercio. El propósito de los círculos libres son difundir la idea de la libertad, educar a la juventud en el pensamiento político y económico liberal, generar movimiento local, provincial y nacional. No hay compromisos. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la segunda entrega de Camino a la Servidumbre, de Friedrich von Hayek. Sobre el autor, Hayek nació en Viena en 1899, sirvió en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra regresó a Viena, donde obtiene los títulos en Derecho y en Ciencias Políticas. Vemos que es influenciado por las ideas de Ludwig von Mises y desarrolla estudios acerca de los ciclos de negocios o los ciclos económicos. Recibió un premio Nobel de Economía en el año 1974 y muere en el año 1992. Es uno de los pensadores económicos de la escuela austríaca más influyentes y uno de los pilares que defendió las ideas de la libertad en el siglo XX. En esta obra, El Camino a la Servidumbre, fue publicada en 1948, fue publicado en un contexto donde las ideas de la planificación central estaban en pleno apogeo. Hayek tiene que batirse prácticamente solo junto con Ludwig von Mises en el mundo académico e intelectual acerca de la incompatibilidad de un modelo de economía planificada y una sociedad libre. Que un camino hacia una economía planificada con el tiempo iba a conllevar a la pérdida de la libertad de los ciudadanos que viviesen en un país o una república como esta. Y esta es una de las ideas que se expresa y de la cual estaremos hablando hoy en el Círculo Libre. En este capítulo hablaremos acerca de la planificación centralizada. Hayek comienza haciendo una referencia acerca de, contradice una idea que desde esa época se estaba proliferando, que era que el pensamiento liberal era una especie de aliado oligarca hacia las grandes potencias. Exactamente no es eso. Hayek defiende el liberalismo y habla acerca de la planificación central en este capítulo, diciendo el pensamiento liberal no es un defensor de ningún status quo. Considera sencillamente que la mejor manera de coordinar los esfuerzos humanos es mediante la competencia. La competencia en el mercado libre es uno de los pilares fundamentales mediante el cual los desarrollos vienen. O sea, la competencia hace que los diferentes productores hagan su mejor esfuerzo, utilicen mejores sus recursos para utilizar y proveer un servicio o satisfacer una necesidad. Y Hayek sigue diciendo, pero para que la competencia pueda funcionar exitosamente, hay que crear un marco legal bien reflexionado. Hayek creía y reconocía la necesidad del Estado para que hubiesen reglas iguales para todos. La competencia es el único método mediante el cual podemos coordinar nuestras actividades sin la intervención arbitraria de alguna autoridad. O sea, el dicho de que el mercado se autorregula es que individuos, mediante el sistema de precios, saben dónde dirigir sus recursos, cómo, qué producir, cuándo producir, qué cantidad y a quiénes. Eso es algo que Hayek describe que es imposible mediante un sistema que por más intelectual, por más bien intencionado que sea, es imposible
porque la economía es el estudio humano, la economía es el comportamiento humano. Los humanos somos impredecibles, entonces es imposible utilizar las mentes más brillantes para determinar cuáles gustos y preferencias tendrán los ciudadanos en determinadas circunstancias. Los emprendedores utilizan sus motivos o sus recursos, lo determinan qué necesidad quieren cubrir y entonces la competencia sale a surgir. El que mejor lo haga se mantiene, el que no logre conectar, entonces con el tiempo sale. Entonces sigue diciendo, por supuesto, el mantenimiento de la competencia es perfectamente compatible con la prohibición de usar sustancias tóxicas, la limitación de las horas de trabajo o la exigencia de ciertas condiciones sanitarias. En ese sentido, el único problema es determinar si las ventajas que se consiguen son mayores que los costos sociales que imponen. En ese sentido, dice, okay, la libre competencia también contempla que las personas no estén utilizando sustancias tóxicas al momento de proveer un material o proveer una bebida o una comida, maltrato al medio ambiente. Y entonces siempre hay que evaluar exactamente si la producción de este producto genera costos sociales más altos de la ventaja que se logra, entonces hay que evaluarlo. Hayek dice, obviamente el funcionamiento de la competencia requiere y depende de condiciones que nunca pueden ser totalmente garantizadas por la empresa privada. El Estado, siendo el monopolio de la fuerza, teniendo el poder coercitivo para hacer cumplir contratos y para establecer reglas de juego, es necesario en el sentido de que se deben de para establecer reglas de juego. Reglas de juego. La intervención estatal siempre es necesaria para la planificación y la competencia. Solo pueden combinarse cuando se planifica para la competencia, no en contra de ella. En ese sentido, las reglas de juego deben de establecer qué competencia, cómo la competencia funciona, qué reglas de juego deben de tener los competidores, pero no debe de extrapolarse, de eso sigue hablando Hayek más adelante, no debe de extrapolarse a querer dominar la competencia, que es muy diferente poner reglas de juego para la competencia que querer ser la competencia regular y tomar control y determinar qué producir, cuándo producir. En el siguiente capítulo, Hayek habla acerca de la inevitabilidad de la planificación. Hayek habla acerca de, en el capítulo, el encabezado del capítulo, comienza citando a Benito Mussolini y dice que Mussolini diciendo que mientras más complejas se vuelvan las sociedades, es inevitable suprimir las libertades públicas. Un concepto que Hayek va a refutar en este capítulo, donde dice que básicamente, mientras más complejas es la sociedad, menos se debe de intentar limitar las libertades individuales. Entonces también habla acerca de cómo surgen los monopolios y cómo surgen las diferentes inequidades de mercado. Por ejemplo, dice, la supuesta causa tecnológica del crecimiento de los monopolios es la superioridad de la empresa grande sobre la pequeña, debido a la superior eficiencia de los métodos modernos de la producción en masa. Este concepto es el que quiere desafiar. Eso que la tecnología es superior en una empresa grande que una empresa pequeña, por lo tanto, la empresa grande va a tener más poder y con el tiempo será monopólica, dice. Sin embargo, sigo citando, sin embargo, la superioridad de la gran empresa no ha sido demostrada nunca. Frecuentemente los monopolios son producto de otros factores
como los acuerdos secretos o una deliberada política gubernamental no constituyen ninguna tendencia necesaria del capitalismo. Entonces, básicamente, monopolios en una sociedad obedecen, como dice Hayek, a un grupo de factores, acuerdos secretos o una deliberada política gubernamental. Es decir, el Estado es el gran responsable del surgimiento de los monopolios, que como lo podemos ver en el día de hoy, o sea, las grandes empresas tecnológicas tienen un monopolio, pero están aparadas en una sección, en una regulación gubernamental, que es la sección 230. Sin este tipo de regulaciones, estas empresas simplemente no hubiesen tenido el tamaño que tienen el día de hoy. Eso es un ejemplo de cómo una regulación gubernamental puede causar un monopolio. Y dice, sigo citando, si así fuera, o sea, si así fuera, hablando acerca de la empresa grande, hablando de la superioridad de la grande sobre la pequeña, si así fuera, hubieran aparecido primero en los países de capitalismo más desarrollados, pero no fue así. Los monopolios aparecieron primero en Estados Unidos y Alemania, países de capitalismo joven. El crecimiento de los monopolios y carteles en Alemania desde 1878 fue una política deliberada del gobierno alemán. Fue el primer experimento en planificación científica y organización consciente de la industria. El supuesto inevitable desarrollo del capitalismo, el capitalismo monopolista, fue simplemente una idea popularizada por teóricos alemanes, particularmente Sombart. Cuando Estados Unidos siguió una política altamente proteccionista a partir del siglo XX, esto pareció confirmar sus generalizaciones. Entonces, la idea que aún permanece en el día de hoy es que si el capitalismo no se detiene, entonces genera el capitalismo monopolista, porque las empresas grandes con el tiempo se comen a las pequeñas. Hablando acerca de esto, solamente cuando el Estado hace una política deliberada para favorecer un sector es cuando favorece la creación de monopolios, lo cual, según aprendemos con Hayek, sería algo atípico de capitalismo. Entonces, Hayek sigue diciendo, la afirmación de que la complejidad de la civilización industrial moderna hace necesaria la planificación central revela una falta de comprensión sobre la verdadera función de la competencia. Lejos de solo ser apropiada para condiciones relativamente simples, es la misma complejidad de la división del trabajo en las condiciones modernas, es lo que hace de la competencia el único método suficiente para conseguir esa coordinación. Los esfuerzos para conseguir una economía planificada siempre han fracasado. O sea, no puedes exactamente planificar porque si eliminas los precios y no tomas en consideración los gustos, las tendencias de los consumidores, podría estar produciendo algo que el público no necesita y podrías estar no produciendo algo que el público quiere. Entonces, en ese sentido, vemos que lejos de solo ser apropiada para condiciones relativamente simples, también en situaciones como estas complejas, la competencia es lo que garantiza, como había mencionado antes, la coordinación de recursos que es tan necesaria en el capitalismo para el eficiente uso de los recursos. Es precisamente cuando los factores a tomar en cuenta son tan numerosos que es imposible conseguir una visión de conjunto sobre los mismos cuando la descentralización se hace verdaderamente imprescindible. Entonces, sigue hablando acerca de esto. Ok, entonces, hablando acerca de la inevitabilidad de la planificación, Hayek habla acerca y dice, una de las razones que haya tantos expertos
que apoyan la planificación centralizada estriba en que los ideales técnicos que cada uno persigue pudieran ser alcanzados si solo cada uno de ellos pudiera convertirse en el único objetivo a conseguir. Básicamente, los planificadores centrales, teniendo una visión monolítica acerca de cómo deberían de ser las cosas, tienen una visión de, por ejemplo, si eres ambientalista, tu única visión es proteger el medio ambiente y haría todo lo que fuese, incluso reducir el crecimiento económico, para poder preservar el medio ambiente. Si eres de literatura, planificación centrada en que la persona pueda leer. En ese sentido, por eso Hayek dice que es solamente posible cuando alguno de esos objetivos se convierte en el único que conseguir, porque cuando intentas hacerlo todo al mismo tiempo, estás destinado a fracasar. Una de las razones que alimenta la rebelión de los especialistas contra el sistema es precisamente que sus ideales son inalcanzables. Lo que les resulta difícil de comprender a los especialistas es que cada uno de esos objetivos solo puede ser alcanzado mediante el sacrificio de los demás. Lo que agrava la dificultad de la tarea es que hay que balancear lo que nos importa mucho con otros factores en los que estamos mucho menos interesados. Es básicamente eso. O sea, la visión de, básicamente, el resumen, la visión, los pretextos que se utilizan para irse a una economía más planificada es el de control del capitalismo, que necesita ser regulado, ser controlado, y una élite con mayor inteligencia, con mayor conocimiento, decidiendo acerca de los gustos y preferencias, de lo que las personas necesitan, de lo que las personas quieren y de lo que las personas deben usar en sus vidas, suponiendo, o sea, olvidando, pasándole por arriba a los deseos y voluntades de cada individuo. En esta ocasión se habla acerca entonces Hayek sigue hablando en este capítulo acerca de la imposibilidad de la planificación y la democracia. Dice, el rasgo común de todos los sistemas colectivistas es la deliberada organización de toda la actividad de los individuos en función de un objetivo social definido, rechazando cualquier área donde los intereses individuales sean lo más importante. Ahora bien, el bienestar de millones no puede ser medido en una sola escala. Depende de muchas cosas que solo puedan conseguirse mediante una infinita variedad de combinaciones. Es por eso que ese bienestar de millones no puede ser expresado mediante un objetivo único, sino gracias a una gran jerarquía de objetivos en los cuales las necesidades de cada persona ocupan un cierto lugar. Pretender dirigir nuestras actividades mediante un plan único significa poder darle a cada una de nuestras necesidades un lugar en un orden de valores entre los que el planificador tendría que poder escoger. Básicamente, dice, ok, si para poder planificar, debes, obviamente, tener la capacidad de decidir por las otras personas lo que las otras personas quieren hacer. Y tienes que tener el poder, es decir, la arrogancia intelectual de suponer que están en mejor condición y en mejor capacidad para decidir sobre millones de personas, en vez de que estas personas, siguiendo sus propios intereses, puedan hacerlo por sí mismas. Y aquí hay una defensa al individualismo. El individualismo que es muchas veces tan satanizado como un sinónimo de egoísmo. O sea, cuando muchas veces uno habla de individualismo y entonces viene a la mente que es egoísta, que es no solidario,
que es una persona que no está interesada en el bienestar público o colectivo. Pero aquí hay una defensa importante. La filosofía del individualismo no está basada en la idea de que el hombre deba ser egoísta. Puede pasar, sí, pero no, la esencia del individualismo no es que la persona deba ser egoísta. Hablar de individualismo y de egoísmo no es la misma cosa. Y dicen, lo que está basada es en la aceptación de la imposibilidad de incluir en nuestra escala de valores algo más que un pequeño sector de las necesidades del conjunto de la sociedad. Para los planificadores centrales, sería el orden, se estaría inverso. Yo, por ejemplo, digo, bueno, los valores de la sociedad son estos, entonces yo debo de adaptarme a los valores que el planificador central tenga para mí y olvidarme de, la, de mis tendencias morales. Y entonces dice que de aquí la imposibilidad a un plan social único, porque las personas son diferentes. Las únicas escalas de valores son las parciales, que son diferentes entre un individuo y otro, que frecuentemente son contradictorias. De esto, el liberalismo concluye que dentro de ciertos límites se le debería permitir a los individuos perseguir sus propios valores sin interferencia de los demás. Como dice la máxima de Alberto Venegas Lynch, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Siempre y cuando tu proyecto de vida no afecte, dañe o intervenga de manera coercitiva el proyecto de vida de tu prójimo, debes de tener la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera cantar en un karaoke y yo disfruto cantando en un karaoke, no debería de tener y quiero gastar mi dinero comprando piezas para micrófono, quiero comprar una computadora, quiero comprar una bocina, quiero grabarme, siempre y cuando eso no afecte la paz del prójimo, que debe de tener la oportunidad de hacerlo. No es lo mismo que cuando, por ejemplo, tú decides conducir como un loco o quieres salir a matar gente, ¿no? Del liberalismo no se trata de esto. Siempre dentro de ciertos límites se debe de permitir a los individuos perseguir sus propios valores. Esto no excluye el reconocimiento de la coincidencia de objetivos individuales que hace posible y conveniente la asociación para conseguirlos. Pero esa acción conjunta está limitada a los casos en que los puntos de vista individuales coinciden. Entonces, para concluir en esta parte, esta segunda entrega, Hayek habla acerca de esto que quisiera citar. Es el precio de la democracia que las posibilidades de un control consciente se encuentren restringidas a los campos en donde haya un acuerdo real y que en otras áreas haya que dejar las cosas al azar. Para que haya democracia debe de haber un ejercicio consciente de la voluntad de la persona. La democracia es esencialmente un invento para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. O sea que el simple hecho de que haya planificación central es algo que es violatorio a la democracia, que busca salvaguardar la paz interna y la libertad individual. No tienen nada de inefable ni de seguro. La planificación y la democracia chocan porque la planificación exige cierta supresión de la libertad. Y por eso Hayek citó a un antagonista, Mussolini, hablando de que mientras más se vuelva compleja la sociedad, más las libertades deben de ser restringidas. Entonces no podemos hablar acerca de una democracia, entendiendo democracia como el sistema que permite a los individuos actuar de acuerdo con sus propios valores, siempre y cuando no dañen a su prójimo. Entonces la planificación central
tendría que quitar la libertad a los individuos de poder actuar para convertirlos en objetos y ellos tendrían que rendir su libertad. Es algo completamente divorciado de lo que es el liberalismo y de la democracia. Eso ha sido hasta aquí el círculo de hoy y nos vemos en una próxima entrega.